Muy bien, y si te dijera que algunos de los mayores problemas del mundo, como el cambio climático o la búsqueda de curas para estas enfermedades devastadoras, o incluso simplemente averiguar qué hacer con todos estos residuos plásticos, tuvieran en realidad una solución sorprendentemente pequeña? ¿Y si te dijera que esta solución es invisible a simple vista? Exactamente, casi suena como algo de ciencia ficción, ¿no? Pero un avance reciente está sugiriendo que esto podría no ser tan descabellado después de todo. Hola a todos, soy Kevin y nuevamente acá me acompaña Pablo para conversar un poco sobre uno de los mayores avances de la tecnología en los últimos años. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Hoy específicamente vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está haciendo un papel clave para averiguar la estructura 3D de las proteínas y por qué esto es un asunto mucho más grande que solo, ya sabes, una victoria más para la inteligencia artificial. Sí, claro. Y mira, si estás escuchando esto, probablemente pensarás, está bien, las proteínas, la IA, suena complicado, ¿no? Esto es enorme y vamos a desglosarlo de una manera que puedas entenderlo. Durante más de 6 décadas, decenas de miles de biólogos han dedicado sus vidas a descifrar las proteínas estructurales y después de todo ese esfuerzo, todo ese poder del cerebro, lograron resolver unas 50.000 proteínas. Digamos que, sin dudas, esto ha sido un esfuerzo verdaderamente monumental. Pero, a ver, aclaremos, 50.000 de cientos de millones. O sea, solamente una gota en todo el mar de estas proteínas, ¿no? Sí, en efecto. Pero entonces, ¡boom! De repente un pequeño equipo viene y simplemente resuelve más de 200 millones de estructuras de proteínas así como así. Es como, no sé, pasar de mapas dibujados a mano a tener Google Maps para todo el planeta. Sí, es verdad, buena referencia. Y entonces, ¿cuál crees que ha sido el verdadero obstáculo durante este proceso? Muy bien, vamos a empezar con lo básico. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, son como collares de perlas, vamos a usar esta analogía. Pero no se quedan rectas, se pliegan en formas 3D únicas. Esta forma determina si una proteína te ayuda a digerir la comida o te hace vulnerable a un virus, por ejemplo. Y al igual que las perlas, estos aminoácidos pueden unirse entre sí formando estas cadenas largas y flexibles a través de lo que se llaman enlaces peptídicos. Pero la verdadera magia, esa complejidad no viene de la cadena en sí, se trata de cómo se pliega esta cadena. Claro, con tal complejidad, el problema es predecir cómo se va a plegar una proteína. Esto se estaba convirtiendo en una pesadilla, ¿no? Porque imagina que tenés una cadena de 500 perlas y cada una puede girar en 10 direcciones. Las combinaciones posibles van a superar a los átomos del universo. Ni siquiera con toda la potencia computacional de la Tierra podrías predecir estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y por eso durante las últimas décadas los científicos usaron métodos como la cristalografía de rayos X. Suena algo intimidante, ¿no? Pero es un proceso bastante complicado. Básicamente, primero tienes que conseguir que la proteína forme un cristal. Eso significa conseguir un montón de moléculas de proteína para organizarse en este patrón de repetición superordenado y luego se hace estallar este cristal con rayos X. Mediante el análisis de los rayos X se dispersan y matemáticamente reconstruir la estructura 3D de las proteínas. Claro, John Kendra en los años 50 tardó como 12 años más o menos en descifrar la mioglobina, que es una proteína muscular, y eso que usó carne de ballena para obtener cristales. Ganó un premio Nobel, pero el proceso era lento y era bastante costoso. No, me imagino que así era. O sea, resolver una proteína llevaba años. Para el 2020 solo teníamos 50.000 estructuras de 200 millones conocidas. Era como usar, no sé, Duolingo por 2 años, pero solo estar en el nivel 1. Es verdad, es verdad. Es como, sí, estábamos enfrente de un coloso. En el 94 había un profesor llamado John Molt de la Universidad de Maryland que decidió lanzar un concurso llamado CASP, que significa Evaluación Crítica de la Predicción de las Estructuras de las Proteínas, por sus siglas en inglés, ¿no? Y la idea era conseguir que los investigadores de todo el mundo desarrollaran programas informáticos que pudieran predecir la estructura tridimensional de una proteína solo a partir de su secuencia de aminoácidos.
Y también en los 90 surgió una esperanza, ¿no? La computación distribuida, desarrollado por David Baker y la Universidad de Washington. Proyectos como Rosetta at Home usaban PCs de voluntarios para simular plegamientos. Ajá. Pero el gran salto vino con Folded, un videojuego donde cualquiera podía plegar proteínas. Los jugadores tenían esta cadena de proteínas y la podían girar y girar hasta tratar de encontrar la mejor manera de doblar usando su intuición y el razonamiento espacial. Y sin duda esto fue un grandísimo éxito. Sí, he visto videos. En 2011, solamente en 3 semanas, más de 50.000 jugadores trabajaron juntos y resolvieron la estructura de la proteína que es crucial para la replicación del VIH. O sea, increíble. Wow. Sí. Y en realidad confirmaron la estructura utilizando cristalografía de rayos X más tarde, ¿no? Y estos jugadores de oro incluso fueron incluidos como coautores en el artículo. O sea que demostró que la intuición humana podía rivalizar con los algoritmos, pero faltaba algo. Y bueno, ahí es donde entra DeepMind, la empresa detrás de la IA tras AlphaGo. En 2018 lanzaron AlphaFold 1, que usaba redes neuronales y datos evolutivos. Logró un 70% de precisión, pero esto no era suficiente. El momento clave fue en 2020. AlphaFold 2 combinó el Machine Learning, como por ejemplo ChatGPT, con física cuántica. Wow. Y en lugar de solamente analizar secuencias, la inteligencia artificial aprendió, entre comillas, las reglas del plegamiento y acertó el 90% de las estructuras. Bueno, y eso que AlphaFold tiene dos partes clave, el Evoformer y el módulo de estructuras. El Evoformer analiza millones de secuencias de proteínas de distintas especies. Si un aminoácido casi no cambia en 100 millones de años, es vital para la estructura. Ajá. Luego, el módulo de estructura usa geometría 3D. Imagina que cada aminoácido tiene un sistema de coordenadas. La inteligencia artificial los mueve y gira como piezas de Lego, buscando la forma más estable, y todo esto en horas. Sí, y para 2021, DeepMind publicó 200 millones de estructuras, incluyendo todas las proteínas humanas. Fue como darle a la biología un Google Earth molecular. Un ejemplo, para la malaria, se descubrió la proteína que el parásito usa para invadir glóbulos rojos y ahora se diseñan fármacos para bloquearla. Esto antes hubiera tomado décadas. Efectivamente, sí. Y no se trata solamente de tener las estructuras, sino que se trata de entender cómo funcionan. AlphaFold ya está ayudando al desarrollo de vacunas, está ayudando a comprender la resistencia a los antibióticos, incluso está ayudando a averiguar cómo las mutaciones en las proteínas pueden conducir a enfermedades como el cáncer. Claro, pero esto no para solamente aquí. David Baker, otro pionero, usa la inteligencia artificial para diseñar proteínas desde cero. Con RF Diffusion, su equipo creó enzimas que descomponen plásticos en días y no en siglos. ¡Wow! Plástico descompuesto en días. Buenísimo. Sí. También hay proteínas antiveneno que están diseñadas para neutralizar las toxinas de serpientes. Incluso en materiales, DeepMind busca estructuras cristalinas para baterías más eficientes. Sin duda, y el premio Nobel del 2024 a AlphaFold, y Baker reconoce su impacto, pero también nos desafía a debatir estos dilemas. Claro, John Jumper y Demi Sasaba recibieron la mitad del premio Nobel de Química en 2024 por AlphaFold. Pero la otra mitad fue para David Baker, a quien mencionaste antes con Rosetta, y ganó por algo aún más loco: diseñar nuevas proteínas desde cero usando una técnica de inteligencia artificial llamada RF Diffusion. Sí. O sea, hemos pasado de la predicción de las estructuras de las proteínas existentes a la creación de nuevas proteínas, propiedades a medida, ¿no? Es como si en lugar de leer el libro de la vida empezáramos a escribir nuestros propios capítulos, ¿no? Exactamente. Para mí fue un verdadero triunfo para la ciencia ciudadana, si se quiere, ¿no? Pero como decía en Spider-Man, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Qué pasa si alguien diseña una proteína dañina? O si las empresas empiezan a patentar moléculas esenciales para la vida. Wow. Bueno, creo que esas son grandes preguntas para reflexionar. Pero se me ocurre dejársela a nuestros oyentes para saber qué opinan al respecto. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea. Pero de todas maneras, yo creo que se vienen descubrimientos que van a
a quebrar la manera en la que vivimos. Sí, exacto. Y no solo eso, sino que por lo menos las inteligencias artificiales están evolucionando todo el tiempo y todo el tiempo. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que oigan hablar de proteínas, piensen en esto. La IA no solo está descifrando la vida, está ayudando a reinventarla, y mientras científicos celebran, recordamos la pregunta clave. ¿Cómo usaremos este poder para asegurar un futuro mejor? Qué buena pregunta. Y también recuerden que si quieren seguir explorando estas posibilidades, ya saben dónde encontrarnos. En ShareWorlds estamos listos para acompañarlos en este viaje hacia lo desconocido. Recuerda que también puedes apoyarnos mediante GoFundMe, PayPal o Patreon. Vamos a dejar los enlaces en la descripción de este episodio para que así nos puedas ayudar y seguir desarrollando nuevos proyectos. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo.